Muy buenas noches. La noticia del día vuelve al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, porque ahora no son solo sus compañeros en esa magistratura, sino una comisión interinstitucional de la rama judicial la que pide su renuncia. El presidente de la Corte Suprema, el del Consejo de Estado, el del Consejo Superior de la Judicatura y el fiscal general de la Nación firman la carta en la que le dicen que pueden solicitar respetuosamente la renuncia de miembros de la justicia cuando sus actuaciones afecten la administración de justicia. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Presidente de las altas cortes y el fiscal piden renuncia del magistrado Jorge Pretel. Fiscalía pide investigar a magistrado Pretel por presunto tráfico de influencias. Corte Constitucional tumba facultades de la Contraloría. Gobierno y camioneros reactivan diálogo para buscar solución a paro. Ha llegado el momento de ir cambiando ese modus operandi. Presidente Santos anuncia cambios metodológicos en el proceso de paz. Procurador Ordóñez advierte que no tiene que pedir permiso para hablar de paz. Habitantes de Bogotá protestan por aumentos en el impuesto predial. Precio del dólar se acerca a los 2.700 pesos. Hoy cerró en 2.675 pesos. El colombiano Nairo Quintana, virtual campeón de la Tirreno Adriático. Pasó Eder, le pega Muriel, gol. ¡Gol! Con gol de Luis Fernando Muriel, Sampdoria vence a la Roma. Inicia en Cartagena el Congreso Latinoamericano de Moda Ixel Moda. Además les tengo la pelea de proporciones épicas entre Elton John y Dolce y Gabbana. Nos vemos al final de la emisión en un flash desde el Hotel Las Américas. La Comisión Interinstitucional de la Justicia, que pide la renuncia al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel, aclara en su misiva que este pedido no va contra la presunción de inocencia de Pretel ni es un juicio de responsabilidad en su contra. En un comunicado que leyó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Leonidas Bustos, los presidentes de las altas cortes insisten en que el magistrado Pretel debe dejar el cargo. Cuando las actuaciones de un magistrado se cuestionan seriamente al punto que ponen en tela de juicio su transparencia y probidad, la rama judicial entera se ve impactada negativamente, entre otras razones, porque se afecta su legitimidad. Según los miembros de la comisión, integrada por los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, ellos tienen la facultad de solicitar la renuncia de Pretel. En este sentido, no solo tienen la facultad de solicitar respetuosamente la renuncia de miembros de la justicia cuando sus actuaciones afectan la administración, sino que además ostenta el deber constitucional de hacerlo, si considera que con la dimisión se salvaguarda la institucionalidad del Poder Judicial. En el pronunciamiento, la comisión aclara que la renuncia no implica un juicio de responsabilidad al magistrado Pretel y se presume su inocencia. La Fiscalía General le pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que adelante una investigación en contra del magistrado Jorge Pretel, esta vez por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía General considera, de acuerdo con las investigaciones e inspecciones realizadas a la Fiscalía Seccional del Departamento de Córdoba, que el magistrado Jorge Pretel pudo incurrir presuntamente en el delito de tráfico de influencias. Lo anterior porque la directora de dicha seccional, Gilma Londoño Ganem, habría contratado personal que recomendó el propio magistrado, quien es conocido suyo. El pasado viernes, el fiscal general Eduardo Montealegre declaró insubsistente a la directora seccional de Córdoba, Gilma Londoño, quien tuvo que dejar el cargo por estos hechos. El abogado Víctor Pacheco, vinculado al presunto ofrecimiento del pago de un soborno en la Corte Constitucional, dijo que no le está huyendo a la justicia. Señaló que está listo para comparecer ante las autoridades cuando vuelva a ser requerido. En Barranquilla, el abogado Víctor Pacheco negó que haya viajado a Santiago de Chile, vía Panamá, huyendo del escándalo en la Corte Constitucional. No, yo voy a estar aquí siempre, en mi vida normal. Yo no tengo que temer nada, ni no he hecho nada indebido. Sostuvo que nunca abandonará el país. Para nada, que voy a estar huyendo de otra parte. ¿Y huyendo de qué? Dijo que seguirá compareciendo ante la justicia.
Todas las veces que me diga la justicia que vaya, voy a estar presente. Anticipó que para que no haya escándalo saldrá nuevamente del país. Un viaje que programé con mi familia, con mis nietos, desde diciembre. Los tiquetes los tengo comprados desde diciembre. Víctor Pacheco afirma que sigue en Barranquilla su rutina de abogado. La Corte Constitucional tumbó las facultades que tiene la Contraloría para emitir controles de advertencia que permiten advertir sobre posibles riesgos de pérdida de los recursos públicos. El contralor Edgardo Maya Villazón aseguró que esperará conocer el fallo del Alto Tribunal para hacer un pronunciamiento de fondo. El fallo acogió una ponencia presentada por la magistrada María Victoria Calle que pidió declarar inconstitucional varios artículos del decreto 267 de 2000 que le otorgaba estas facultades al organismo de control. En el artículo 5 de la norma expedida por el presidente de la República, Andrés Pastrana, se justificaba la medida para prever riesgos en el manejo de los recursos públicos y facilitar el control posterior de las inversiones y la ejecución de contratos. El decreto fue demandado por la abogada Marcela Monroy, quien argumentó que esa facultad, al ser aplicada de manera previa, vulneraba la función de control fiscal. La Corte le halló la razón a la demandante y en la sentencia de constitucionalidad afirma que con esa facultad la Contraloría se extralimitaba en sus funciones. Y a esta hora, representantes del gobierno y del gremio de los camioneros que promueven el cese de las actividades están reunidos para buscar una solución al paro que ya cumple 21 días. Lorena Granados está en el Ministerio de Transporte. Lorena, muy buenas noches. ¿Y se vislumbra algún tipo de acuerdo a corto plazo? Buenas noches, Santiago. Pues sí, así como usted lo dice, hoy hace como 2 horas llegaron aquí al Ministerio de Transporte los voceros de los transportadores del sector de carga y para reanudar los diálogos con la ministra de Transporte, Natalia Abello. Este paro ya completa 21 días. Sin embargo, a la entrada los camioneros aseguraron que no cederán en su petición al gobierno para que les aumente las tarifas de la prestación del servicio de transporte de carga y les reduzca los costos de operación que, según cifras de Colfecar, ya están en aumento. En los últimos 6 años se han aumentado 35%. No vemos motivo alguno porque el gobierno nacional, bajo ninguna condición, nos quiere obligar a trabajar a pérdida y nosotros no podemos trabajar a pérdida. El respeto por los costos eficientes que maneja el gobierno nacional a través del sistema CICETAC y establecido en el decreto 2228 es lo que estamos pidiendo que se cumpla. Hay que decir también, Santiago y Claudia, que hace pocos minutos las autoridades nos enviaron un último balance del reporte de estos 21 días de paro. 1 muerto en el municipio de Buga y 4 heridos más en diferentes zonas del país como consecuencia de desmanes y enfrentamientos con el ESMAD. Nosotros seguiremos al tanto de esta reunión aquí en el Ministerio de Transporte. Lorena Granados para CMI La Noticia. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas noches desde el Ministerio de Transporte. Los efectos del paro camionero empiezan a hacer estragos en diferentes sectores económicos. Colfecar reporta pérdidas por 7.000 millones de pesos diarios. Comerciantes, avicultores y exportadores también reportan caídas considerables en sus ingresos. Los transportadores de carga es uno de los más afectados con el paro. El sector está perdiendo 7.000 millones de pesos diarios. No estamos cuantificando los daños o averías o los vehículos, que en el caso de mis afiliados se han reportado 500 casos. Colfecar, que no está en paro, pide cordura a su sector y celeridad al gobierno para lograr un acuerdo. Los exportadores, que venían de una buena racha por la devaluación del dólar, ya se están sintiendo golpeados por el paro de transportadores. Pereira, en el Viejo Caldas, en el Cauca, hubo pues daños a vehículos y pues esto genera temor entre los transportadores que quieren trabajar. Entre tanto, FENAVI reporta pérdidas por inmovilizaciones en zonas productoras como Santander, Antioquia, Valle y Cundinamarca. Yo creo que hay intransigencia. La solución que termine dándose sea una solución que beneficie al país, que no afecte la competitividad de la economía. Los comerciantes de sectores de alimentos también señalan que tienen afectaciones causadas por el paro camionero. Ese es el efecto macro y a nivel de vendedores y proveedores de las industrias, porque el efecto micro también se está sintiendo en algunas regiones en el bolsillo de la ciudadanía.
Preocupados están los comerciantes de la principal central de abastos de Cartagena por cuenta del paro camionero que ha afectado el precio de varios alimentos, entre ellos la papa, la zanahoria y verduras, que por estos días ya empiezan a escasear. El incremento ha superado en algunos productos el 70%. En el caso de la papa, el kilo se conseguía 1.400 pesos, hoy cuesta 2.500 pesos. Según algunos comerciantes, solo tienen provisión para el día de hoy, lo que significa un desabastecimiento para los próximos días. Según los comerciantes de la central minorista de Pereira, en la última semana se han presentado disminuciones en el ingreso de papa de varias regiones del país, mientras se registra un aumento considerable en los precios de frutas y verduras. Los precios variaron en los últimos 15 días. Un kilo de frutas que valía entre 1.500 y 2.000 pesos, ahora se consigue en 4.000 pesos. El arribo de camiones con cargamento de papa registró una considerable disminución hoy, cuando solo llegó uno de los cerca de 5 o 6 que diariamente llegan a la central minorista. El paro camionero en Nariño genera pérdidas por 600 millones de pesos diarios en el gremio ganadero. 20.000 lecheros no han podido sacar su producto a las pasteurizadoras. Aunque aún no se han cuantificado las toneladas de hierro y cemento que han dejado de entrar al departamento, se empieza a notar la escasez de estos elementos de construcción. De las 44 estaciones de combustible que hay en Pasto, la mitad ya se encuentran cerradas. Y la policía identificó en diferentes regiones 32 concentraciones de camioneros que promueven el cese de actividades. A esta hora la policía tiene el reporte de 32 concentraciones de transportadores de carga, la mayoría de estas en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Meta. Ellos han cumplido con su palabra en el sentido de que no hay bloqueos, a pesar de esto, se han presentado algunos conatos de algunas personas que han querido salirse de ese marco. Con helicópteros y caravanas, la policía acompaña a los transportadores que no participan de la protesta. 4.500 vehículos que han sido beneficiados con estas caravanas. Y además, a partir del día de hoy, el señor director general de la policía ha dispuesto de por lo menos 20 helicópteros. En lo que va corrido del paro, 22 personas han sido capturadas, 3 por homicidio, 4 por lesiones personales y las demás por obstrucción de vías y vandalismo, las cuales deberán enfrentar una pena de hasta 8 años de prisión. El presidente Juan Manuel Santos anunció modificaciones a lo que él denominó el modus operandi del proceso de paz. El jefe de Estado reveló que se cambian algunas metodologías e indicó que los generales en retiro Óscar Naranjo y Jorge Enrique Mora no asistirán de forma permanente a la mesa de diálogo en La Habana, Cuba. Se ha llegado el momento de ir cambiando ese modus operandi. Así lo manifestó el presidente Santos al anunciar que la presencia permanente del general Jorge Enrique Mora y el general Óscar Naranjo no va a ser necesaria. El general Mora me va a acompañar a mí en una serie de reuniones que vamos a tener con los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto retirados como en servicio activo, para irles explicando cada vez en más detalle lo que allá se está decidiendo y el futuro, qué es lo que estamos visualizando para el futuro de nuestras fuerzas. El presidente Santos dijo que por su parte el general Naranjo, en su labor de ministro consejero para el posconflicto, necesita meterle el acelerador a una serie de decisiones que tienen que ver con ese tema. El mandatario también se refirió a la primera reunión con la Comisión Asesora de Paz. Dijo que la convocará cada vez que necesite aportes, sugerencias de esas voces críticas que ayuden al proceso de paz. Aclaró que esta comisión no reemplaza a los negociadores ni al Consejo Nacional de Paz. Son una fuente de ideas, observaciones y de críticas. Bueno, y luego de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos esta mañana, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que seguirá hablando del proceso de paz con las FARC y que no necesita permiso de nadie para hacerlo. Ni me callo ni necesito permiso para hablar de paz en favor de las víctimas, dijo hoy en Bucaramanga el procurador Alejandro Ordóñez en su encuentro con ediles y veedores públicos de Santander. Porque las competencias de la Procuraduría son competencias constitucionales. Yo no voy a pedirle permiso a nadie para ejercerlas. Afirmó el jefe del Ministerio Público que no descansará hasta tanto en La Habana se firme reparación a víctimas con dinero del narcotráfico, desmovilización absoluta y desarme total. A ese pacto para la paz que se requiere de vincularse toda la sociedad.
La paz no se obtiene simplemente con el consenso, con el acuerdo entre la élite del gobierno y la élite de la FARC. El jefe del Ministerio Público aseguró que lo que denunció internacionalmente es lo mismo que se ha dicho a esas autoridades cuando visitan nuestro país y puntualizó que no permitirá que la paz se firme solo con el consenso de las élites del gobierno y las élites de la FARC, si no se incluye el sentir de todo un país. Y por su parte, el presidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, aseguró que el uribismo propone la prolongación de los diálogos de La Habana, pero sobre la base de que las FARC se concentren en un solo lugar de todo el territorio nacional, mientras se acuerdan los puntos para una desmovilización y un posterior desarme. Para el Centro Democrático, el presidente Santos está afanado por firmar la paz, a pesar de que en concepto de esta organización uribista se está poniendo en peligro la democracia colombiana con lo que se ha acordado en La Habana con las FARC hasta ahora. Creemos que hay que extender los diálogos en La Habana porque los acuerdos que se han alcanzado hoy son dañinos para la democracia. Extenderlos permitiría mejorarlos, pero esa extensión simultáneamente tiene que darse con la zona de concentración. El Centro Democrático considera que las FARC pueden no entregar las armas mientras estén en la concentración, pero sí deben hacerlo cuando se logren los acuerdos definitivos de paz. Sobre esta propuesta del uribismo de prolongar los diálogos de paz, el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, manteniendo su distancia, indicó que está de acuerdo con la iniciativa. También el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, general Jaime Ruiz, señaló que no hay necesidad de correr. Para el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, el término del proceso de paz no tiene que ser inmediato y se mostró de acuerdo en una prolongación del mismo. En el caso del Polo lo que queremos es que el proceso termine bien y si necesita más tiempos para que esas armas desaparezcan y quienes hoy empuñan esas armas se reintegren a la vida civil, pues por supuesto que vemos con buenos ojos que se prolongue. La propuesta hecha por el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe también fue respaldada por el general en retiro Jaime Ruiz, presidente de ACORI. Yo creo que es mejor darle el tiempo, ¿no?, que se necesite. Inclusive la contraparte de las FARC dice también que no hay por qué correr, porque esto no se puede resolver de esa manera. El general en retiro indicó que cuando hay 28 salvedades a los 3 preacuerdos de La Habana y dado que hay varios asuntos por resolver, sería riesgoso apresurarse a firmar la paz en pocos meses. El representante adjunto de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Guillermo Fernández, al revelar el último informe de la organización sobre el respeto de los derechos fundamentales en nuestro país, dijo que Colombia debe implementar mecanismos de justicia transicional para todas las partes del conflicto ante la imposibilidad que tiene de encontrar una amnistía como solución. Durante la socialización del último informe sobre derechos humanos en Colombia, la ONU insistió en que el país debe avanzar en la superación de las desigualdades para lograr una paz sostenible y en cuanto a los crímenes ocurridos durante el conflicto, dijo es necesaria una justicia transicional que incluya a todos sus actores. El reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras podrían vincularse con medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas para todas las partes en el conflicto, teniendo en cuenta que no es posible la amnistía. Ante eso, el consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera, recalcó que no habrá impunidad frente a las partes del conflicto. El máximo de justicia que nos posibilite la paz. Durante la conferencia sobre el informe, la ONU reveló también que en lo corrido del año no se han registrado casos de los llamados falsos positivos. De otra parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le pidió al ELN que entre en razón, que se siente a dialogar con el gobierno para encontrar la paz. Advirtió que si esta guerrilla no lo hace, las fuerzas militares seguirán con su obligación de perseguir a los militantes de este grupo. El ministro dijo que las fuerzas militares están preparadas para diferenciar los campamentos de las FARC y los del ELN, esta última guerrilla contra la que arreciarán operaciones, por eso les hizo una advertencia. Ojalá entren en razón, van a seguir sufriendo de todas maneras los golpes, las capturas por parte de la fuerza pública, y ojalá entren en razón y entren en ese proceso de paz que lidera el presidente Santos con mucho interés y con mucho sentido patriótico. Pinzón, quien acaba de llegar de una gira por Corea y Japón, explicó que buscan estrechar relaciones con estos países para capacitar a las fuerzas militares en sus tareas en el posconflicto. Hay una gran oportunidad de fortalecer nuestra experiencia de aprendizaje en temas como la atención de desastres y las operaciones de paz. En fin, ahí hay una oportunidad gana-gana para el presente y el futuro de Colombia y de nuestras Fuerzas Armadas. Las fuerzas militares de Japón incluso podrían contribuir con el acuerdo desminado anunciado recientemente en La Habana.
La Corte Suprema de Justicia excluyó de la Ley de Justicia y Paz al ex paramilitar Marco Tulio Pérez, alias El Oso, quien deberá enfrentar a la justicia ordinaria, que podría condenarlo a penas de hasta 40 años de prisión. La Fiscalía General dijo estar de acuerdo con la exclusión de Marco Tulio Pérez, alias El Oso, por no cumplir con los compromisos de justicia y paz. Específicamente en cuanto al deber de construcción de la verdad y la memoria histórica, por eso lo excluyen el día de hoy. Su exclusión tuvo que ver con casos específicos que no confesó. Frente al tema particular de delitos de violencia basada en género, el señor Pérez suministró 3 versiones distintas a lo largo de sus diferentes intervenciones. Hasta el momento, 9 jefes paramilitares han salido de Justicia y Paz. Entre ellos, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ha salido Arnulfo Tuberquia, ha salido Alcides Durango en Antioquia. Actualmente, alias El Oso, detenido en Cómbita, podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aclaró que los copagos para servicios que están por fuera del plan obligatorio de salud serán transitorios y que podrían ser desmontados en un máximo de 2 años. La implementación del pago de una parte de los servicios y medicamentos no sigue en firme, pero serán transitorios. Por lo menos para la transición. Tenemos 2 años en los cuales va a seguir existiendo el POS y por lo tanto va a seguir existiendo el no POS. En esa transición yo creo que podrían existir esos copagos. El ministro dijo que los copagos no son para recaudar, sino para fomentar el uso racional de servicios médicos, aunque dijo que sí se necesitan más recursos. Y las alternativas no son muchas, son impuestos con destinación específica o aumento en las contribuciones. Aquellos que ganen más de 3 salarios mínimos deberán pagar estos copagos, que no podrán superar el 10% de la base de cotización anual. El superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, advirtió que las EPS tienen plazo hasta el 31 de marzo para presentar sus estados financieros y acceder a un plan de saneamiento. En 15 días se vence el plazo para que las EPS digan cuánto es el déficit financiero que adquirieron en más de 20 años. De acuerdo con las nuevas exigencias del decreto de habilitación, cuántos serían los recursos adicionales que se requieren incluir en el patrimonio de las diferentes EPS. Si cumplen con el plazo, las EPS tendrán 7 años para conseguir los recursos para sanearse y poder así seguir funcionando. Con el propósito de que, hecho este corte, en los próximos 7 años ellos progresivamente vayan incorporando estos recursos al patrimonio, digamos, de la EPS. Las que incumplan deberán pagar el hueco financiero de forma inmediata o saldrán del sistema de salud. Obviamente tendrán que anticipar parte de estas capitalizaciones antes del tiempo que está previsto en el decreto. En el sistema operan más de 60 EPS que podrían depurarse si no cumplen las nuevas normas. Y hay polémica por el inicio de los vuelos en helicóptero para transportar pasajeros desde la zona de Chapinero hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Los habitantes de la zona denuncian que hay un aumento en el ruido en esa zona de la capital. Aviatur, que es la empresa que adelanta este proyecto, anunció que va a buscar conciliar con los ciudadanos. Este video ciudadano revela la magnitud del ruido que genera uno de los helicópteros que usaría la empresa Aviatur desde el próximo viernes para trasladar a sus usuarios desde Chapinero hasta el Aeropuerto El Dorado. Para Gabriel Muñoz, representante de los vecinos del barrio Quinta Camacho, se trata de un proyecto comercial no consultado con la ciudadanía que viola los 55 decibeles en zonas residenciales. Se hará un uso intensivo del helipuerto que está en el edificio de Colfondos, y ese uso intensivo no tiene en consideración aspectos ambientales, aspectos urbanísticos. Ante las quejas, la presidencia de Aviatur dijo que reconsiderará la operación proyectada, que sería de 20 viajes diarios entre las 6:40 de la mañana y las 5 de la tarde, para mitigar el impacto en la zona. Buscar posibles soluciones, y si no, irnos con nuestro ruido o nuestra música para otra parte. De no llegar a un acuerdo, Aviatur contempla trasladar su operación hacia y desde un helipuerto ubicado en la calle 100. Otros inconformes, los habitantes del occidente de Bogotá, que protestaron contra la Secretaría de Hacienda por lo que calificaron como aumento excesivo en el impuesto predial. Con carteles y pancartas, por lo menos 80 habitantes de Normandía protestaron en la calle 53 con Avenida Boyacá porque consideran que el aumento en sus recibos de impuesto predial es exagerado y supera hasta el 33% de lo que pagaron hace un año. Mi casa es para vivir, no para vender. Abajo el impuesto predial tan costoso. Ante esto, la Secretaría de Hacienda afirmó que evaluará cada una de las quejas que sean recibidas en Supercades, teniendo como base el cobro del avalúo catastral de cada inmueble. Lo que queremos decirle a la ciudadanía es que tanto Catastro como la Dirección de Impuestos de Bogotá están dispuestos a escuchar
los reclamos ciudadanos y a atender aquellos reclamos que son justos. Cuando me hablan de unos casos que el impuesto ha pasado de 2 millones a 4 millones, eso está desproporcionado, queremos revisarlos. Para el distrito, el nivel de error en los cálculos de impuesto es mínimo, pero al evaluar cada caso se podrá determinar posibles inconsistencias. El primer plazo para pagar el impuesto predial con descuento del 10% es hasta el 10 de abril. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que el aumento en el precio del dólar está favoreciendo a la industria nacional por el encarecimiento de los bienes importados. En la jornada de este lunes el precio del dólar mantuvo su tendencia al alza subiendo a 14 pesos, niveles que no se observaban en los últimos 11 años cuando se cotizaba a 2.674 pesos. Para el gobierno los actuales niveles de la tasa de cambio favorecen a los exportadores, incluso a la industria nacional por un aumento de la demanda por los productos locales. Ya estamos viendo a los consumidores colombianos reemplazar el producto importado por producto nacional. Y todo eso va a ser una magnífica noticia para la industria. La divisa registra un incremento del 11% desde que inició 2015 y en el promedio anual aumentó más del 30%. El funcionario atribuye la tendencia a un fenómeno internacional que hasta el momento no representa riesgos para la economía local. El sector externo depende en buena parte del sector petrolero y ha caído el precio del petróleo, es natural que se haya ajustado la tasa de cambio. Este lunes la moneda tocó niveles máximos de los 2.692 pesos, que para los analistas esta semana podría romper la barrera de los 2.700 pesos. De acuerdo con la encuesta de opinión financiera de la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo, la mayoría de los analistas consultados creen que el dólar se mantendrá alrededor de los 2.600 pesos en el corto plazo. Carlos Grosso, buenas noches. ¿Qué otros datos relevantes salieron de esta encuesta? Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, hay unos datos muy importantes que ya les voy a mostrar. Esta encuesta de opinión financiera que realiza Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia dan una luz, dan una guía a los accionistas, a aquellos inversionistas y al mercado en general de lo que podría pasar en el corto plazo en la economía colombiana. Miremos exactamente, ellos dicen, la gran mayoría de analistas consultados, que el Banco de la República mantendrá la tasa en 4.5% en su próxima reunión. También dicen que la economía colombiana en el 2014 estará creciendo alrededor del 4,6%. También creen que el índice Colcap, que reúne las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, caerán en promedio 5% y dicen que el dólar estará en el corto plazo en los 2.600 pesos. Vamos con indicadores económicos. Tasa representativa del mercado para mañana, 2.675 pesos con 8 centavos. Sube más de 13 pesos el dólar en Colombia. Un euro cuesta 2.808 pesos con 83 centavos. Café en Estados Unidos al cierre $1.38. Mañana se le comprará la carga a los caficultores en Colombia en promedio en 702.000 pesos. Azúcar sube 12,90 centavos de dólar la libra. Petróleo sigue cayendo, esta vez a niveles de $43. Y acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Bancolombia, la más valorizada, subiendo más del 3%. Y Pacific Rubial es la perdedora del día, cayendo más del 11%. Santiago. Muchas gracias, Carlos. Nosotros vamos a hacer una pausa en CMI y al regreso toda la información internacional. Y por primera vez en la historia, la Tirreno Adriático tendría campeón colombiano. Ya volvemos. Una rusa busca candidato para quedar embarazada a través de la web y la supermodelo Giselle Bündchen anuncia su retiro de las pasarelas. Nos vemos después de comerciales con esta información desde el Hotel Las Américas en Ixel Moda en un flash. A continuación, nuestra compañera Alejandra Ortiz nos tiene las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. Nokia relanza aplicación móvil para los dispositivos iOS, con la que pretende unificar sus servicios de geolocalización en los principales sistemas operativos, porque busca competir con el servicio de mapas de Apple y sobre todo ganar mucho terreno frente a Google Maps. ¿Cautivará a los seguidores de la manzana mordida como ya lo hizo con los usuarios de Android? Nokia Here vuelve a la App Store y usted la puede descargar gratuitamente en sus dispositivos iOS. Para usar este servicio debe conectar su cuenta de Facebook o registrar sus datos y un correo electrónico. Esta aplicación ofrece la posibilidad de descargar mapas gratuitos de alta calidad de más de 150 países para ser utilizados con o sin transmisión de datos. Here convierte en la práctica al dispositivo en un GPS con el que se puede navegar, ya sea caminando o en coche, y planificar rutas sabiendo incluso el tiempo estimado de llegada. La aplicación ofrece también tráfico en vivo e información sobre transporte público, ya sean buses, taxis, entre otros.
Here fue diseñado para el sistema Windows Phone, sin embargo, Nokia decidió ampliar la oferta al resto de plataformas móviles para ganar terreno en el segmento de la geolocalización, su principal negocio tras vender a Microsoft su división de teléfonos móviles. Nokia lanzó en 2012 la primera versión de Here para iOS 7, pero meses después la retiró del App Store de Apple al considerar que los cambios realizados por el gigante estadounidense en su sistema operativo perjudicaban la experiencia del usuario. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Yo los saludo desde Cartagena, mi tierra, en el Hotel de las Américas, pues desde hoy hasta el miércoles se desarrolla el Congreso Latinoamericano Ixelmoda. Este es el escenario perfecto para que tanto diseñadores como estudiantes compartan sus experiencias y nos muestren además sus últimas creaciones. Aquí les tengo un abrebocas de lo que veremos durante esta versión. La academia y la producción de moda encuentran un lugar en común cada año en Ixelmoda. El norte de Cartagena se convierte desde hoy hasta el miércoles en el escenario donde estudiantes y profesionales comparten sus experiencias y expectativas sobre la industria. Es una manera como de integrar todo lo que sucede en el ejercicio creativo y también lo que sucede a nivel industria y todos los consejos que nosotros o las experiencias que podemos retomar de este congreso. Uno viene también un poco como en ese carácter de exploración y de estudiante. Jóvenes creadores internacionales también son convocados con sus últimas propuestas, como es el caso del finalista del Project Runway Latinoamérica, Edu Crisi. Bienvenidas propuestas latinoamericanas, creo que es una industria que está como en pleno auge, Colombia es la maquila número 1. Creo que era una oportunidad para no desaprovechar, como para mostrar como lo que hacemos, cómo trabajamos, etc. Los días en Ixelmoda transcurren entre los paneles de moda y las pasarelas que llenan los estudiantes de creatividad y de herramientas para crear una industria sólida de moda colombiana. Y continuamos hablando de moda porque la supermodelo brasilera Gisele Bündchen, la modelo mejor paga del mundo, ha anunciado que se retira de las pasarelas. Tras 20 años de carrera ininterrumpida en las pasarelas, la top model brasileña Gisele Bündchen se despide de los desfiles. La exitosa modelo comenzó en Río de Janeiro con pequeñas campañas y de ahí saltó a las grandes semanas de la moda. Su punto máximo de fama lo logró al convertirse en un angelito de Victoria's Secret, firma con la que trabajó por más de 6 años. Por 8 años consecutivos fue la modelo mejor pagada. En 2014, según la revista Forbes, ganó $47 millones. El próximo 20 de marzo en la pasarela de la firma Colchi, Bündchen se despedirá, sin embargo no dejará las campañas publicitarias. Las redes sociales se han convertido en una plataforma para buscar amigos, hacer amigos, saber qué hacen sus amigos, buscar pareja o incluso el futuro padre de sus hijos. Eso lo ha dejado muy claro una rusa que publicó un mensaje en Facebook para convertirse en madre. Elena Komleva es uno de los nombres más sonados por estos días en las redes sociales, y es que esta rusa de 29 años decidió convocar a través de la versión de Facebook de su país a hombres jóvenes, fuertes y sanos que se consideren candidatos aptos para casarse con ella o al menos para dejarla embarazada. La mujer aseguró que decidió acudir a este medio pues estaba cansada de que su mamá la presionara para tener hijos. Cientos han sido los aplicantes que han respondido a la solicitud. Sin embargo, el ganador será elegido no solo por Elena, sino también por la futura suegra. La discusión entre los diseñadores Dolce & Gabbana y el músico Elton John está tomando proporciones épicas en el mundo del entretenimiento y todo por cuenta de la adopción gay. El tema está tan caliente que los diseñadores italianos han tachado de fascista al músico británico. Resulta que en una entrevista Domenico Dolce afirmó no estar de acuerdo con que las parejas del mismo sexo adopten y sean padres, punto de vista al que se le unió su pareja de trabajo Stefano Cavalli. El primero en reaccionar fue Sir Elton John, quien a través de las redes sociales pidió boicotear a la firma italiana a través del mismo medio. Al conocer la convocatoria de John, Domenico lo llamó fascista y le pidió respeto a todas las formas de pensar. Por su parte, Stefano llamó al cantante ignorante, pues según él, la forma autoritaria en que Elton John ve la situación lo hace un agente discriminatorio.
Otros artistas como Ricky Martin se pronunciaron y apoyaron al artista británico a través de Twitter. Recordemos que Elton John tiene 2 hijos fruto de la inseminación artificial, producto de su matrimonio con David Furnish. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Yo me despido por hoy, pero Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. A ver, ¿cuál va a ser el primer artista colombiano que se mete en esa discusión de las luminarias homosexuales? Habrá que ver. Complicada discusión, además. Muy, muy compleja. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30 más CMI. A las 8:50 la información internacional. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.